Amados hermanos, en Cristo Jesús, paz a vosotros. Bien, mis hermanos, pues vamos a iniciar con nuestra lección de hoy, pero vamos a iniciar con nuestro texto de memoria. ¿Les parece bien? Así que quien lo haya aprendido, le pido que permanezca de pie. Quien no, puede sentarse, para que ahorita nuestro hermano Ángel se acerque con el micrófono y puedan ustedes pues entregar este sacrificio de labios a nuestro Dios. A todos los que están parados, hermanos, ellos van a dar su texto. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Daniel 6:4, amén. Amén, hermana, el Señor le bendiga. Entonces, todos los presidentes y gobernantes buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Daniel capítulo 6, verso 4. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermana. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasión contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión ni falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel 6:4, amén. Amén. El Señor le bendiga. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no pudieron hallar ocasión, porque él era fiel, y vicio ni falta fue en él hallado. Daniel 6:4, amén. Amén, hermano Andrés. Dios le bendiga. Y finalmente nuestra hermana Judith. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra de Daniel por parte del reino, mas no podían hallar ninguna ocasión ni falta, porque él era fiel ningún vicio ni una falta fue hallada en él. 6:4, amén. Amén. Bien, tenemos de última hora 2 muchachos, ¿verdad?, que también se pusieron de pie, así que adelante. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión, porque él era fiel, mas ningún vicio ni falta fue en él hallado. Daniel 6:4, amén. Amén, hermano. Dios le bendiga. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión, porque él era fiel y ningún vicio ni falta en él fue hallado. Daniel 6:4, amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Bueno, pues Dios bendiga a todos nuestros hermanos, y con el compromiso pues de seguirnos todos esforzando, hermanos, por aprender estas palabras como una oportunidad de dar un sacrificio de labios a nuestro Dios. Bueno, vamos a analizar, hermanos, un poquito el contexto antes de entrar a la escuela sabática, el contexto de este pasaje bíblico. Nosotros hemos escuchado hablar de Daniel, un personaje, hermanos, judío, que en su momento fue llevado, ¿verdad?, como parte de la cautividad que se vivió en Babilonia. Y resulta, hermanos, pues que Daniel y otros muchachos más, si apagamos el micrófono, hermano, porque creo que está metiendo ahí el ruido, gracias. Daniel y algunos otros muchachos más tenían precisamente la virtud de poder manifestar, ser fieles a Dios, pero entre otras virtudes, ¿verdad?, ellos también, pues se dice que eran bastante inteligentes, y dentro, hermanos, de lo que experimentó y vivió Daniel, que en su momento pues se convirtió ya después en un gran profeta, él, hermanos, pues manifestó en todo tiempo fidelidad a Dios.
pero esa fidelidad a Dios, la preparación que él tenía, la inteligencia, lo llevó a figurar en medio del gobierno, ¿verdad?, de aquel tiempo. Y resulta, hermanos, pues que él llegó en su momento a tener algún cargo importante. Dice el mismo libro del profeta Daniel, vamos a recordar parte de esto. Dice Daniel capítulo número 6, y es la cronología bíblica nos marca que es el año 538 aquí. Esto es interesante porque ¿quién me dice de qué año a qué año fue la cautividad que nosotros consideramos de los judíos en Babilonia, hermanos? ¿Quién se acuerda? ¿De qué año a qué año duró esa cautividad? ¿Nadie? Hermanos, esas preguntas son de las más básicas, ¿no? De las que siempre nos están recordando. A ver, hermana Elsa. Del 606 le faltaron 2 años, ¿no? Porque son 70. Al 536, para que sean los 70 completos. Exactamente, hermanos. 606 al 536 antes de Cristo. Bueno, 2 años antes de que se terminara, hermanos, ese tiempo profético de cautividad, resulta que acontecen estas palabras, es decir, en el año 538, repito, 2 años antes de que se cumplieran, hermanos, los 70 de castigo para el pueblo de Dios. Dice el versículo 1, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino. Aquí es interesante porque vemos a un rey Darío que en realidad pertenecía no al imperio babilónico, sino a qué imperio, hermanos? Al persa, exactamente. ¿Y por qué? Si se supone que Israel estuvo cautivo 70 años en Babilonia, ¿no? Bueno, eso es una manera de decirlo, pero en realidad quienes llevan cautivos a Israel son los babilonios, pero acuérdense que después este imperio es conquistado por Media y Persia. Entonces, teniendo precisamente su hegemonía este imperio, es cuando Daniel aparece en este capítulo, y estando Darío como gobernador, pues él, hermanos, viene a narrarnos lo siguiente. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino. Es como a lo mejor ahorita, ¿no? Que de pronto el presidente dice, bueno, obviamente la república pues ya está organizada, ¿no? Pero por decir algo así, vamos a poner, ¿verdad?, gobernadores en todos los estados y, hermanos, pues vamos a, además de esos estados, va a haber otros gobiernos dentro de los mismos estados, ¿no? Que es algo, insisto, que ya está constituido, pero más o menos para que lo entendamos. Versículo 2, y sobre ellos 3 presidentes. Fíjense, de 120 gobernadores que pone Darío, 3 habían de dirigir a esos gobernadores. Y entre esos 3 presidentes estaba, ¿quién? Precisamente este personaje llamado Daniel, a quienes estos gobernadores, ¿qué tenían que entregar? Cuentas, ¿verdad? Porque el rey no recibiese daño. Entonces, imagínense, hermanos, pues estaba Darío como el gran rey, ¿no? Y debajo de él estaban 3 y entre ellos estaba Daniel. O sea, era un cargo sumamente importante el que tenía este personaje. Pero dice el versículo 3, Daniel era superior aún a esos gobernadores y presidentes. O sea, no solamente era parte de los 3, sino que él mismo tenía autoridad sobre esos 3, o mejor dicho, sobre los otros 2 presidentes, ¿no? Entonces, básicamente era Darío, y luego quien le seguía en el gobierno, en autoridad, era Daniel. Imagínense, hermanos, qué cargo tan más importante. Pero eso obviamente no fue casualidad. Dice el mismo versículo 3, que había en él más abundancia de espíritu. ¿Sí? Es decir, que él era muy inteligente, él tenía muchas virtudes para ser un gobernador y ocupar ese cargo que él tenía. Y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino, o sea, no quedaba ahí, sino que Darío ya estaba pensando en casi, ¿verdad?, irse él a descansar, a disfrutar de su vida de rey y dejar a Daniel que él gobernara absolutamente todo. Dice el 4,
año 537 según la cronología, o sea, un año antes de que se cumpliera el castigo de la cautividad que nosotros conocemos. Dice, entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar ¿qué? Alguna ocasión o falta, porque él era fiel, dice, y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Empieza, hermanos, la envidia por parte de los demás presidentes y gobernadores, donde, hermanos, pues a ellos no les parecía que este personaje, hermanos, que además no era de su raza, por decirlo así, ¿sí? Daniel era un judío, imagínense, y él fue puesto para gobernar Media y Persia. Entonces, obviamente, hermanos, se levanta esta envidia por parte de los demás gobernadores y empiezan a planear, ¿verdad? Pues quitarle ese cargo importante. Ellos evidentemente no les agradaba estar sujetos, en este caso, a un judío como era Daniel, y empezaron a pensar cómo poder, ¿verdad? Quitarlo de su cargo, cómo poder hacer que él perdiera esa autoridad que tenía. Y pues a lo mejor como en nuestros tiempos, ¿no? Como luego vemos en las noticias, donde todos los políticos empiezan a atacarse y a hacer campañas, ¿cómo le llaman estas campañas? De guerra sucia, ¿no? Donde precisamente van en contra, pues, de otros políticos y a veces hasta con mentiras, pero resulta que estos pues no hallaban primero nada, ¿verdad? Ninguna falta, ni ninguna flaqueza que él tuviera por donde poder precisamente atacar. Pero obviamente su maldad, su envidia no iba a quedar ahí. Claramente dice aquí, ¿verdad?, que en él no había vicio, que no había, hermanos, falta y que él era una persona fiel. Esto lo vamos a vincular precisamente con la lección que se llama la importancia de la integridad personal. Hablando de la integridad, hermanos, la integridad, cuando nosotros buscamos la definición, pues habla de algo que está completo, ¿no? Algo que está entero, que no le falta nada. Íntegro, ¿sí? Integral, está todo, ¿sí? Que no tiene falta en ningún sentido. Viéndolo estrictamente en la definición de la palabra, ¿verdad? Una manzana, por decirlo así, íntegra, pues es antes de que le demos la mordida. Cuando ya la mordimos o la partimos, ya no está completa, ya está partida y ya no está íntegra. En ese sentido estricto de la palabra, pues también lo podríamos aplicar así. Pero ya en la cuestión moral, vamos, hermanos, a ver que algo tiene que ver también todo esto. Algo tiene que ver con lo que estamos precisamente diciendo. Porque cuando hablamos de integridad, quiere decir que nosotros como seres humanos tenemos que estar completos, que no nos tiene que faltar nada. ¿Completos en qué sentido? Pues yo diría, como Dios nos formó, como Dios nos hizo. Y hablando de eso, hermanos, si nosotros recordamos un poquito la historia del hombre, vamos a darnos cuenta, obviamente a la luz de la Escritura, que el hombre en un principio dice que Dios lo hizo ¿cómo? Recto, lo hizo íntegro, ¿sí o no? En todos los sentidos, a él no le faltaba nada. De hecho, su conciencia, su mente era plena. Pero eso, hermanos, lo perdió porque la misma palabra de Dios nos dice que el hombre buscó muchas cuentas o sus propias cuentas. Al final hizo su voluntad y eso fue desde el primer hombre. Hay un punto de fe que se llama la caída del hombre. Precisamente, hermanos, porque nosotros, sabiendo la historia bíblica, el hombre es hecho recto, la mujer de igual manera, ¿verdad? Adán y Eva, pero resulta que ellos, hermanos, desobedecen a Dios, comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, y entonces, hermanos, ellos pierden algo que era natural del hombre, y era esa perfección, esa integridad en su mente, en su corazón, bueno, hasta en lo físico, ¿no?
porque antes de caer en esta desobediencia, nosotros sabemos que el hombre fue puesto, pues vamos a decirlo así, no voy a decir la palabra eterno, porque no aplicaría, puesto que después muere, sino simplemente para vivir. Sus días estaban ahí vigentes mientras ellos no desobedecieran. Y evidentemente, hermanos, si entonces la vida continuaba, es porque su físico también estaba íntegro. Y lo digo porque nosotros hoy sabemos que a raíz precisamente de la caída del hombre, viene a existir una decadencia, una degradación, una concupiscencia en nuestro cuerpo mismo, en lo físico. Tal es así que nosotros hoy nos enfermamos y sabemos que vamos a morir. Hablando de esto, dice la primera carta a los Corintios, capítulo número 15. El Señor, a través de Pablo, contrasta precisamente esta condición del hombre que tenemos hoy con la que será cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Dice primera de los Corintios capítulo número 15. Dice el versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, ¿quién? Adán, ¿verdad? En ánima viviente. El postrer Adán, en espíritu vivificante. Está hablando de las dos condiciones en las que se encuentra el primer hombre y en las que será, ¿verdad? En su momento, en el día postrero, el mismo ser, pero cuando venga nuestro Señor Jesús. Dice el 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Está dando simplemente diferencias, ¿no? Entre lo que es carnal y lo que, hermanos, será en aquel día cuando venga la transformación de nuestro cuerpo. Dice, el primer hombre es de la tierra, terreno, el segundo hombre que es del Señor, es del cielo. Cual el terreno, tales también los terrenos, cual el celestial, tales también los celestiales. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, vincula nuestra condición actual de nuestro cuerpo con la corrupción. ¿A qué corrupción se refiere? No precisamente a la que nosotros vemos cuando de pronto, ¿verdad?, ya le dio la mordida a aquel al policía, no, sino se refiere propiamente a la condición corruptible de nuestro ser, ¿sí? ¿Cómo es la piel de un bebé y cómo es la piel de un viejito, hermanos? Muy diferente, ¿sí o no? Quiere decir que hay una corrupción en su cuerpo, ¿sí? Hay una degradación, va pasando el tiempo y así pues todas las cosas, como nosotros, ¿no? Mortales y perecederas. Llega un momento, hermanos, donde pues esto se va acabando, esto va mermando y entonces va a llegar la muerte. Esa es nuestra condición, ¿sí? Dice el 53, nada más para cerrar la idea, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Entonces confirma que hoy nosotros somos mortales, somos corruptibles y esa es la condición, hermanos, pues que ahora tenemos. Entonces, evidentemente estamos buscando llegar a un cuerpo íntegro en el día postrero, pero podríamos decir que en este sentido hay dos aplicaciones de la integridad, una que será plena y total cuando seamos transformados o cuando resucitemos, primero Dios, y otra, hermanos, es la que hoy tenemos que buscar en medio de una circunstancia totalmente diferente a lo que será la vida eterna. Porque se nos ha enseñado y hemos aprendido por la Escritura que en aquel tiempo quien haya sido transformado y quien resucite ya no va a pecar más, porque en él ya no va a haber maldad, en él ya no va a haber esta incorruptibilidad, va a ser un cuerpo inmortal. Entonces son condiciones muy diferentes. Ahora, hermanos, es distinto, porque la integridad que tenemos que buscar y que tenemos todo el tiempo que tratar de recuperar, aunque si bien es cierto, no va a ser en plenitud como aquella que alcanzaremos cuando venga nuestro Señor Jesucristo, pero lo que hoy busquemos, ¿verdad?, en las condiciones en las que estamos y logremos, eso nos va a llevar a tener esa integridad plena y total. Entonces, con esto también quiero decir que evidentemente hoy tenemos una vida en un contexto donde hay pecado, donde hay maldad, donde las condiciones, hermanos, aparentemente no están,
para que nosotros vivamos íntegramente. Sin embargo, empezamos con la historia de un personaje que en medio de condiciones, hermanos, muy adversas, él se mostró íntegro. Y ese fue precisamente Daniel. Y digo adversas porque, pues imagínense, hermanos, ¿creen que Daniel no se estaba dando cuenta de todo lo que estaban maquinando y pensando aquellos que querían quitarlo de su cargo? Pues claro que sí, hermanos. Imagínense si él gobernaba, los lideraba, se daba cuenta cuando aquellos solamente estaban queriendo aparentar, tal vez quedar bien, o a lo mejor ya llegaba un punto donde pues prácticamente hasta le mostraban, ¿no?, su indiferencia, su estar en contra de él como líder. Y hermanos, él a pesar de todo eso, él se mantuvo fiel, él se mantuvo íntegro, completo. ¿En qué sentido? Pues precisamente porque la historia nos narra, para no leerlo todo el capítulo, que, hermanos, aquellos presidentes y gobernadores dijeron, pues ya le encontramos por dónde le vamos a dar a Daniel. Sabemos que él es un hombre fiel a su Dios, que ora siempre, ¿verdad?, en los horarios que él ya tiene establecido. Y entonces vamos a convencer a Darío, sin que se dé cuenta que es por Daniel, ¿verdad?, que nadie le pida y se dirija a su Dios en un lapso de 30 días, ¿no?, si no mal recuerdo. Y resulta, hermanos, que Darío no se da cuenta que lo que estos pretendían era afectar a Daniel. Y él dice, pues sí, ¿no?, porque seguramente se lo plantearon así como que tú aquí eres el mandamás, ¿no? Nadie tiene por qué buscar otra autoridad, ni siquiera divina, que no seas tú. Entonces, pues decreta eso. Que nadie practique, ¿verdad?, ninguna tipo de prácticas como las que tenía Daniel, de dirigirse a Dios, de orar a Dios, sino que todo sea de alguna manera dirigido hacia ti como autoridad. Y entonces lo convencen y dice, pues sí, me parece bien, ¿no? Yo aquí soy el jefe, entonces sellado está ese acuerdo. Y resulta, hermanos, que pues dijeron, seguramente Daniel no va a cumplir con el acuerdo, porque antes que otra cosa, también lo conocían, que dijeron, va a quebrantar este acuerdo y él va a hacer lo que siempre hacía, que era orar a Dios. Y efectivamente así fue. Lo encontraron y entonces lo llevaron delante de Darío. Porque aparte le plantearon, ¿no?, que tenía que haber una consecuencia para aquel que no obedeciera. ¿Y cuál era la consecuencia? Precisamente, hermanos, acabar con la vida de aquel que no cumpliera y echándolo a un foso donde había leones y que evidentemente pues él muriera y fuera devorado por esos leones. Resulta, hermanos, que finalmente Daniel, hermanos, es encontrado en ese sentido culpable, ¿verdad?, por ser fiel a Dios, por ser íntegro en sus convicciones, en sus hábitos, como era la oración, y, hermanos, es echado al foso de los leones. Sabemos la historia, que finalmente Dios lo guardó su vida, y ninguno de esos leones lo atacó ni lo afectó, y él salió, hermanos, librado. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿qué le llevó, hermanos, a que a pesar de encontrarse en una condición donde él iba a morir, es librado por Dios? Pues porque Dios, hermanos, no puede pasar por alto la integridad. Porque Dios, hermanos, todo el tiempo está pendiente y consciente de que Él no puede ser injusto con alguien que ha sido justo. ¿Estamos de acuerdo? Y si Daniel, hermanos, ante todo, a Él le dio la honra y la gloria, a pesar de cualquier circunstancia, Dios tenía que mostrar su fidelidad guardando su vida. A lo mejor también pudo haber sido la decisión, ¿no? Y aquí ya estamos en el terreno de la especulación, que muriera y pudo haber muerto como un mártir de alguna manera. Pudo haber sido también esa otra la decisión de Dios. No necesariamente siempre vamos a librar la vida, porque también la Escritura nos narra que hay quienes han muerto en integridad por el Evangelio. Pero también Dios sabe cuándo es nuestro tiempo y cuándo alguien que es íntegro todavía tiene mucho que dar. Así que, hermanos, en ese momento simplemente la integridad le llevó a que Dios manifestara su fidelidad guardando su vida. Sí, hermana Alejandra.
Acercamos el micrófono, por favor. Espérame un tantito nada más para que le escuchemos. Ahora sí. Sí, que si podríamos leerlo hasta donde lo llevan, porque es bien interesante que cuando él sabe, se entera del edicto, él va a orar, pero abiertas las ventanas. O sea, él podría haberse ocultado. Así y es. en privado nadie lo hubiera visto orar. E incluso ahí podríamos decir cómo, o sea, es íntegro con Dios, aunque está fallando en términos de un edicto moral, ¿no? O sea, un edicto de una ley, Sí. de un rey. E incluso yo diría que es confrontativo, porque, o sea, hasta Jesús nos dice, no enciérrate en tu recámara. Él pudo haberlo hecho, pero la idea de poner primero a Dios antes que a otros, creo que eso es maravilloso, ¿no? Porque a veces a nosotros nos pasa que tenemos que hacer ese tipo de elecciones, Así que es. hay una ley y que se opone a la ley de Dios, ¿no? Muchas gracias, hermana. Pues sí, realmente hay muchos detalles, como los que menciona nuestra hermana Alejandra, que podríamos encontrar en esta historia. Y sí es cierto, hermanos, él confronta a aquellos que lo estaban atacando, acusando, y les deja ver de antemano, pues si bien es cierto, él pudo haber cerrado, ¿no?, todas sus cortinas para que no lo vieran, pero hizo todo lo contrario. No es casualidad que lo haya hecho así. Evidentemente, hermanos, seguramente las condiciones que él ya tenía, ¿verdad?, donde veía que su vida estaba amenazada y que fuera así o de otra manera le iban a seguir buscando para que él fuera castigado, entonces lo lleva a confrontarlos. Porque sí es cierto, también teníamos que ver esa otra parte que dice nuestra hermana, donde nuestro Señor Jesucristo nos dice, ve en tu recámara, ahí ora en lo privado, ¿no? Y ahí entonces tenés encuentro con Dios. Daniel, hermanos, pues a lo mejor, y especulo seguramente, lo hizo porque él se dio cuenta que de todos modos eso iba a seguir, esa presión de que le iban a seguir buscando, y quizá era hora precisamente de confrontar. ¿A qué voy? Que es válida en algunos casos la confrontación, no siempre. En este caso, posiblemente él ya tenía que hacerlo así, mostrarse fiel a Dios, mostrar que por sobre todas las cosas él iba a seguir cumpliendo con lo que para él era más importante, que es orar a Dios. Y entonces, hermanos, se muestra para que entonces pues se llevara a cabo la consecuencia que de antemano todo mundo sabía, aparentemente excepto Darío, ¿no? Y digo aparentemente porque la historia se deja ver que después Darío le duele el haber hecho ese edicto, porque se da cuenta, como lo diríamos en lo común, se lo marearon, ¿no? Y hicieron pues que precisamente él hiciera este edicto para acabar con la vida de Daniel. Bueno, a final de cuentas, hermanos, pues ya dijimos la conclusión de esta historia, y pues no es lo único que vamos a ver de Daniel. También hay otra historia que está en Daniel capítulo número 1 y que les voy a pedir nos pongamos de pie para darle lectura todos juntos, que es nuestra lectura bíblica. Daniel capítulo número 1, versículos 8 al 21. Las fechas son bien interesantes, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que leímos de Daniel 6 ya fue prácticamente al término de la cautividad de los israelitas, ¿sí? Pero lo que vamos a leer es prácticamente al inicio de la cautividad. De hecho, va a ser el año 606. O sea, estamos hablando de una diferencia de 68 años. Quiere decir que aquí Daniel va a ser un joven, a diferencia de cuando a él lo encontraron culpable, que ya era un anciano, y que evidentemente también ya había trabajado mucho más su integridad, ¿están de acuerdo? Entonces aquí, siendo joven, él ya tenía esas características de fidelidad a Dios. Y ahorita vamos a ver pues por qué también, ¿no? Capítulo 1 de Daniel, versículos 8 al 21. ¿Estamos ahí? Bueno, vamos a darle lectura en nuestras hermanas. Versículo 8, los hermanos en 9, y así nos vamos 1 y 1 hasta unirnos en el 21. A la cuenta de 3, hermanas, 1, 2 y 3. Y puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos.
Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el príncipe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: parezcan luego delante de ti nuestros rostros y los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y según que vieres, harás con tus siervos. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más nutrido de carne que los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey. Y a estos 4 muchachos les dio conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencia, mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y el rey habló con ellos, y no fue hallado entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y así estuvieron delante del rey. Y fue Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Bueno, pues evidentemente, ¿verdad? Según el versículo 1, dice: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. Lo digo por lo de las fechas, hermanos, precisamente cuando Nabucodonosor toma cautivo al pueblo de Israel y, hermanos, pues son llevados a Babilonia. Ya en esta situación, ¿verdad? Vemos que aquí pues es llamado Daniel, no solamente Daniel, sino también a Ananías, a Misael y a Azarías, que después, ¿verdad?, les fueron puestos esos nombres de Belsasar, de Sadrach, Mesac y Abed-nego. Estos hombres, hermanos, pues evidentemente eran hombres jóvenes, judíos, que fueron seleccionados por sus habilidades, por su inteligencia. No era casualidad que ellos, ¿verdad?, fueran llamados. Y estos hermanos, pues evidentemente, al haber crecido en familias judías, tenían una manera de vivir, tenían principios, tenían valores, tenían enseñanzas. Y una de las enseñanzas pues más sembradas, ¿verdad?, entre judíos y nosotros que conocemos la ley de Dios, es la ley de la alimentación, efectivamente. Entonces, aquí no nos dice qué les iban a dar de comer, pero nos podemos imaginar, ¿verdad?, que iban a ser alimentados con comida que ellos pues no podían participar por sus principios, por sus valores. Y pareciera una situación, ¿verdad?, trivial, ¿no? Puede ser cualquier historia. Pero en realidad, hermanos, en un punto tan elemental y básico, pues es para que nosotros también contrastemos nuestra vida, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos estado ante una situación donde quizá no tenemos otra cosa que comer más que a lo mejor un jamoncito de cerdo o una salchicha de cerdo? Y lo digo porque yo sí me quiero confesar con todos ustedes, hermanos, si Dios lo sabe, ¿verdad? Una vez, hermanos, una sola vez en mi vida, pues yo hice todo lo contrario a Daniel. Y lo quiero compartir porque esta enseñanza, espero también nuestros hermanos jóvenes podamos aprender de lo malo, ¿no? ¿En qué sentido? En que en una ocasión, precisamente un compañero de la escuela, en la preparatoria, me invita a su casa, y resulta que la mamá hace huevito con salchicha. Y entonces, hermanos, no saben, o sea, jamás me había pasado. Yo siempre, hasta siendo niño, recuerdo que preguntaba, que decían: oye, pues esto es de cerdo, no, Pero esa ocasión, de verdad que me traicionó la pena, la vergüenza de tener que preguntar y al final tener que decir: pues como es de cerdo no me lo puedo comer. ¿Y qué creen, hermanos? Bueno, es una culpa así que todavía traigo, que me la como.
Sí, fue la verdad. Y no saben, o sea, qué cosa, yo creo que yo ya, de alguna manera ya lo superé. Espero Dios me lo perdone, pero podría ser una situación, repito, que a lo mejor dirían, bueno, pues yo lo hice 5 o 10, ¿no? No sé si sea el caso, igual y no. Pero, hermanos, de verdad, son detalles donde, pues cuando hemos sido enseñados, pesan, y más cuando fallamos, cuando no nos vimos íntegros, en este caso como Daniel. A mí me pesó y me lo comí con un asco, o sea, ni pregunté, a lo mejor hasta eran de pavo, no lo sé. Lo más seguro es que eran de cerdo, pero fue así una carga por mucho tiempo y un asco así de que dije, ¿por qué no pregunté? O sea, ¿por qué me dio pena de decir, pues no, gracias, no, invíteme otra cosa? Bueno, recuerda que hasta siendo niño con la abuelita, ¿verdad? Que no era de la iglesia, alguna vez nos ofreció jamón y sabiendo que era de cerdo, pues le dijimos, no, abuelita, gracias. Pero en mi juventud vine a flaquear, vine en ese sentido a fallarle a Dios, ¿no? Daniel, hermanos, siendo joven, y esto es bien valioso, porque el hecho de ser joven no te exime o no quiere decir que sea excusa para no mostrarte íntegro. Y espero no lo tomen como excusa a los jóvenes, va a decir, pues el hermano Dan falló, ¿no? Siendo joven. Y a lo mejor en otros sentidos tenemos otras fallas, pero nunca, y a lo que quiero llegar es que nunca podemos excusarnos por las acciones malas que los demás hayan hecho, ¿sí? Porque cada situación es personal y a lo mejor solamente Dios sabrá, Dios me equilibrará esta falta con algunas otras cosas buenas que he hecho. Dios juzgará, no lo sé, pero quizá no sea tu caso, o quizá ni siquiera es mi caso, que Dios me perdone eso, porque a lo mejor yo ya teniendo conciencia, pues ya estamos hablando de 15 años, 16, por ahí, o sea, bien yo pude haber dicho, no, porque tenía conciencia, ya tenía una edad para poder haberme negado. Entonces, no debemos de excusarnos, ¿verdad?, en la falta de integridad de los demás. No podemos, hermanos, pensar que a Dios nos va a juzgar igual a todos, porque cada quien, hermanos, tiene que llevar una vida, pues finalmente recta delante de Dios. Y Daniel, hermanos, y no solamente Daniel, sino todos estos otros 3 muchachos, decidieron, con inteligencia además, ¿verdad?, no dejar mal parado al príncipe al que les fueron encargados, porque pues, este príncipe los tenía que alimentar, ¿verdad?, tenía que entregar cuentas al rey, y no podía llevar a 4 jóvenes paliduchos, flacuchos, ¿verdad?, porque pues si algo buscaba ese rey era primeramente su apariencia. Sí, podrían acabar con su vida de ese príncipe. Entonces, estos muchachos dicen, mira, danos chance, ¿no? No nos hagas comer esto porque la verdad es que ni nos lo vamos a comer y vamos a salir mal nosotros y vas a salir mal tú. Mejor te proponemos esto. Danos verduritas, ¿no? Durante 10 días. Aliméntanos con esto nada más. Y si tú ves que al final de estos días estamos demacrados, débiles y es más, lucimos peor que los demás que están a tu cargo, entonces ya, haces lo que tengas que hacer. Pero si tú ves que nuestro físico, nuestra salud está bien, entonces pues danos chance y síguenos alimentando con esto. Dijo, órale va, ¿no? Vamos a darles chance 10 días. Y dice la historia que al final de esos 10 días, ¿qué pasó? ¿Cómo estaban aquellos jóvenes? Pálidos, debiluchos por comer verdura, ¿verdad? Porque a veces se dice, ¿no? Eso también, ¿no? Ay, es que tienes que comer carne porque si no te vas a poner mal. Bueno, pues quien está acostumbrado a comer carne, pues quiere que los demás coman carne, pero a quien le gusta la verdura y está sano y está fuerte como estos, pues adelante, ¿no? Qué bien. De hecho dice que lucían mejor que todos los demás que sí le estaban entrando a todo. Y hermanos, pues no se necesita mucha inteligencia para entender esto, ¿no? Es pura lógica, porque ellos estaban alimentando sanamente, lo que deberíamos de hacer todos, pero bueno, ese es otro tema y otra historia. El asunto, hermanos, es que ellos finalmente pues se libraron de pecar en la cuestión de lo que se tenían que comer en una tierra donde evidentemente, hermanos, pues no la iban a pasar bien en ese sentido, porque como cautivos, ¿verdad? Imagínense todos los demás, ¿no? Cautivos. Es el gran problema también de las cautividades.
o de de esto que ha vivido Israel, la alimentación, lo que tienen que comer, porque no están, hermanos, en casita, no están, hermanos, en condiciones de poder cumplir con Dios muchas veces. Pero también creo que, y lo que quiero rescatar de aquí, es que evidentemente en nuestro tiempo, en nuestro contexto, y más nosotros que no somos judíos naturales o que no vivimos en comunidades, ¿no?, donde tenemos quizá al carnicero kosher o la tienda kosher, se vale a echar a andar la inteligencia, precisamente para no fallarle a Dios. Y lo digo porque ellos en su astucia dijeron, pues danos verduras, danos chance de probarte que no vamos a estar mal. Y a final de cuentas, hermanos, libraron su vida. Y bueno, ya vimos en qué terminó la historia de Daniel. O sea, también otra enseñanza sería, ¿verdad?, de poquito en poquito, ir haciéndonos hombres y mujeres íntegros, fieles, guardadores de la ley. Y hermanos, vamos a llegar al final de nuestros días como muchos de los hombres y mujeres que son narrados en las Escrituras, como hombres y mujeres justos, como mujeres justas. ¿Están de acuerdo? Pero tiene que empezar, hermanos, desde que conocimos a Dios. Obviamente, y también quería decir esto, estos judíos que son llevados a Babilonia pudieron haber hecho como el hermano Dano, que por pena, que por vergüenza, pues sí, ya danos lo que hay, ya ni modo. Pero no, hermanos, trascendió la enseñanza que ellos tuvieron que tener desde chiquitos, desde pequeños. ¿Qué es lo que quiero decir? Que para poder ser íntegro, hermanos, lo mejor, ¿verdad?, a quienes tenemos pequeños en la iglesia, es enseñarles cómo se vive en esa integridad. Y evidentemente, hermanos, pues lo mejor es el ejemplo, ¿no? Siempre. Para que en ellos permee y cuando lleguen a su juventud y vengan las pruebas, ellos sean como Daniel, como Ananías, como Misael, como Azarías. A ver quién de nuestros jóvenes, hermanos, va a ser Daniel durante su vida, o como Misael. Levántenme la mano para saber que están en esa disposición. No, hermanos. A ver, jóvenes, ¿sí o no? Tienen que ser íntegros, tienen que vivir en esa integridad, en medio de este mundo, hermanos, que es complicado y que evidentemente van a tener pruebas en sus escuelas, donde quiera que estén. Ustedes tienen que ser fieles a nuestro Dios. Vamos a ver los primeros 3 párrafos. ¿Quién me ayuda a leerlos? A nuestro hermano Andrés, le acercamos el micrófono, por favor. Creo que ahí está. Tómalo, hermano. Con confianza. Es suyo. Daniel es uno de los grandes héroes de la Biblia. No solamente a los niños les gusta oír la historia de este amado hombre de Dios, pues su gran fe y su integridad personal son una inspiración tanto para jóvenes como para viejos. Cuanto no quisiéramos ser un Daniel, esto es un desafío a todo el cristiano. Claro que todo ello viene bajo ciertas circunstancias, pero aquellos que no han amado sus vidas hasta la muerte se enfrentarán a este desafío sin vacilación. Daniel es un caso fuera de serie, ya que Daniel no solo es astuto de no participar en las comidas y bebidas del rey, sino también fue lanzado al pozo de los leones. No le importó desafiar al rey. Debemos recordar que Daniel estaba en tierra extraña y no debía haber arriesgado su vida oponiéndose a los deseos del rey. Pero por el contrario, es evidente que el Dios del cielo se agradó de Daniel y sus 3 compañeros. En este caso, como podemos notarlo en la lectura de la lección, y dióles conocimiento en inteligencia en todas las letras y ciencia. Otro ejemplo de integridad personal lo tenemos en Job. Su prueba fue severa en verdad. En su pérdida fue cuantiosa y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Su templanza de carácter
hace que esas palabras sean entonadas por aquellos que han tenido experiencias similares. La esposa de Job fue insensata en aquella hora de prueba al grado que dijo: ¿aún te retienes tu simplicidad? Integridad, dice otras versiones. Bendice, maldice, dice otras versiones. Adiós y muérete. En cambio, la respuesta de Job fue: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatúas, has hablado. También recibimos el bien de Dios, y el mal no recibiremos. Más que un gigante fue Job en su carácter de piedad, y podemos aún ver el hecho sobresaliente. Con todo eso, no pecó con sus labios. Job afirmó que no renegaría de su integridad. Hasta que expire, no quitaría de mí mi integridad. A mi justicia he echado mano y no la soltaré. Mi corazón no me molestará con escarnio por ninguno de mis días. Job confía en el justo juicio de Dios. Amén. Gracias, hermano. Muy bien. Bueno, pues los primeros párrafos, ¿verdad? Apocalipsis, que se nos da ahí esa cita, habla de todos aquellos en la visión de Juan que murieron, ¿verdad? Y que no les importó dar su vida por el Evangelio, por su fe en Dios, por mostrar quienes realmente ellos eran. Y la historia, hermanos, mundial nos deja ver que eso fue una realidad, lo que logró ver Juan desde antes que aconteciera. Muchos hermanos de la iglesia, muchos también judíos que fueron perseguidos, murieron por defender sus principios, sus convicciones. No les importó dar la vida, y a eso se refiere precisamente Apocalipsis 12:11, cuando dice que no amaron sus vidas hasta la muerte, es decir, que ellos prefirieron dar su vida por ser íntegros. Ahora, dice que Daniel fue un fuera de serie. ¿Quiere decir que entonces solo Daniel puede hacerlo? No, más bien yo aquí diría entonces que la idea es que todos tenemos que ser fuera de serie. ¿Sí o no? Porque la serie, hermanos, pues lleva una secuencia, ¿no? Es decir, en este mundo la secuencia más cotidiana es el pecado, la maldad, ¿sí o no? Y nosotros, que si nos contamos con todo el mundo, pues sí somos menos, pero precisamente pues es como Daniel en medio de tantos, ¿no? Tenemos que ser fuera de serie. No, la idea no es que como Daniel fue fuera de serie, pues nomás él. No, tenemos que haber más Danieles, tenemos que haber más Misaeles, ¿no? Que seamos fuera de serie. Yo me quedaría con esa palabra en relación a lo que dicen los párrafos. Ser fuera de serie, fuera de lo común. Decía un hermano ministro, no hay que ser del montón, hay que ser hermanos diferentes. Y aunándolo con el objetivo, eso es a lo que se refiere precisamente la palabra de hoy. Hacer siempre lo correcto en cualquier momento y en cualquier lugar. Eso es ser íntegros, hermanos. En cualquier momento y en cualquier lugar y en cualquier situación, en cualquier contexto, tenemos que hacer lo correcto. Obviamente, para hacer lo correcto, pues ya sabemos, tenemos que saber la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, y para eso estamos aquí, para conocer más a Dios, para poder saber más entre esa diferencia. Tenemos que discernir, y una vez discerniendo, poder, hermanos, siempre irnos por el bien. Regresar a esa plenitud que el hombre perdió cuando cayó en la desobediencia. Todo el tiempo tenemos que estar buscando eso, hermanos. Volver a ser esencialmente lo que en un principio éramos. Porque tenemos que tener fe que cuando venga Cristo lo vamos a alcanzar y en plenitud. Porque no va a ser como en el caso de Adán, ¿no? Él sí tenía vida, ¿sí? Y mientras no fallara, pero ahí ya no va a haber más falla. Ahora, Job, también conocemos su historia, ¿o no? Job básicamente le fue quitado todo. Bienes, hijos, ¿sí? Y además era inocente, exactamente. Porque fue puesto a prueba, ¿sí? Donde vemos que Satanás, ¿verdad? En un diálogo con Dios dice, bueno, pues así, como diciéndole, no, pues todo lo tiene fácil, tiene todo, tiene su familia bien bonita, ¿no?
en armonía, pero quítale eso y vas a ver si no te falla. Vamos a ver los textos para ver en medio de esa dificultad donde perdió, hermanos, todo. Yo creo que lo más doloroso fue sus hijos. Dice Job 1:21 primeramente. Y estas palabras tienen mucha relevancia, hermanos, deben de tener mucha relevancia en nuestra vida. Dice Job 1:21. Es más, desde el 20, hermanos. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza. Bueno, ahí podríamos estar pensando, no, está pues renegando de lo que Dios había hecho con sus hijos, con sus bienes. No, realmente los judíos cuando viven este tipo de experiencias donde tienen un duelo, pasa esto, ¿no? O sea, era de alguna manera una costumbre que sí, claro, manifiesta pues dolor, porque digo, Job finalmente era un ser humano, era de carne, de hueso, ¿le dolió? Seguramente, hermanos, lloró, le dolió, le pesó. Bueno, de hecho, si ustedes leen Job, el libro de Job, van a darse cuenta que efectivamente a él le pesó, o sea, como ser humano, a él le pesó. Y en algún momento, ¿verdad? También en ciertos lapsos, él se cuestionaba, ¿por qué Dios me está haciendo esto? Yo qué quiero rescatar de aquí en primer lugar, que evidentemente, hermanos, muchas cosas viviendo en la voluntad de Dios nos van a pasar y que no nos van a gustar, que nos van a doler, que nos van a lastimar, que es más, nos van a llevar de pronto a decir, pero ¿por qué, Señor? Y cuestionar. ¿Qué es lo realmente importante en todo esto, hermanos? Que al final de todo eso, que sí vamos a experimentar porque somos seres humanos, caigamos en la cuenta de que todo es para nuestro bien y que todo es justo, que Dios lo que nos permite experimentar tiene una razón de ser y que tengamos claro que muchas veces Dios nos está fortaleciendo y claro, nos tiene que probar. Pero con justicia, hermanos. Sí, con cosas dolorosas muchas veces, pero díganme de qué aprendemos más si no de las cosas difíciles, ¿no? Y dice aquí, y después de que rasgó su manto, trasquiló su cabeza, cayendo en tierra, ¿qué hizo? Dice que adoró a Dios. Y dijo, hermanos, en medio de ese dolor, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. ¿Era cierto lo que estaba diciendo Job? Todos lo vamos a experimentar, hermanos. Llegamos sin nada y nos vamos sin nada. Porque no nos podemos llevar nada, hermanos. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice el 22, en todo esto, yo veo que ahí está diciendo, a pesar, ¿no?, de que él le dolió, de que él lo sufrió, de que él lo padeció, en todo, dice esto, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Sí le dolió, sí cuestionó, sí, hermanos, en su momento hasta con sus amigos, ¿no? Tuvo ahí confrontaciones, pero dice que él en todo no pecó, porque ¿qué es lo importante de aquí? Que al final de cuentas entendamos y le demos la honra y gloria a Dios de que lo que nos pase, nos agrade o no nos agrade, todo es para bien, ¿sí? Y que evidentemente, hermanos, pues qué mejor que en las dificultades podamos ver que Dios está participando, porque si no, qué terrible sería, ¿no? Que Dios se olvide de nosotros. No, hermanos, entender y disfrutar también esos momentos. Yo sé que en el momento es complicado, pero tenemos, hermanos, al final que darle la honra y la gloria a Dios, de que Dios por algo nos está permitiendo experimentar lo que está pasando. Daniel, volviendo al ejemplo de Daniel, pues lo vivió, lo hizo. Tenía todo en su contra, pero él, hermanos, atribuyó igual que Job a Dios eso que estaba viviendo y que era para bien. Y se comprobó, porque libró su vida, hermanos, en un lugar donde cualquiera hubiera muerto devorado por leones. Sí, hermana Elsa. Hermano, yo creo que, yo veo que los que conocemos ya la doctrina, ya de tiempo, que ya somos un poco maduros o un mucho maduros,
dentro de la palabra de nuestro Dios, nunca debemos cuestionar ¿por qué a mí? Nuestro Dios sabe lo que nos conviene, sabe cómo vamos a crecer. Él nunca nos va a hacer algo que nos vaya a matar, ni nunca nos va a hacer algo que no podamos soportar. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Muy bien. Bueno, pues yo creo que si llegamos a ese nivel de no cuestionar, pues es muy válido. Pero del cuestionar a Dios, yo sí lo veo en Job, repito, porque él cuestionó varias veces lo que le estaba pasando. O sea, a lo que voy es de que eso no es lo malo, sino que te enfrasques en eso y no salgas de ahí. Lo relevante aquí es que, pues sí, pues claro, hay momentos donde vas a cuestionar, pero al final es como Jesucristo. Cuando Él estaba, hermanos, en esa última noche para ser crucificado. ¿Se acuerdan cuando Él oró? ¿Qué le dijo a Dios? Si es posible, ¿qué? Pues que esto no suceda, ¿no? O sea, lo que se venía. Señor, si es posible que no suceda. A ver, ¿cómo? Pues no se supone que viniste a morir por todo el mundo. ¿Por qué le estás diciendo a Dios, pues si es posible que no pase? ¿A qué voy? Que la carne, o sea, va a aflorar y va a hacernos quizá decir cosas o pensar, pero ¿qué tenemos que hacer? Lo que hizo también ahí Jesús, de decir, a ver, sí, pues mi sentimiento es este, que no pase, porque estoy sufriendo, pero al final de cuentas, Señor, que no se haga lo que yo digo, que se haga tu voluntad. Esa es la grande virtud de alguien íntegro, que sí puede dolerle, puede cuestionarse y puede de pronto así como que, es que no puede ser que me esté pasando. Tranquilizarse, recapacitar y decir, Señor, no se trata aquí de mí ni de lo que yo diga, sino que se haga lo que tú has determinado. Y es ahí donde veo yo que viene la relevancia, sobre todo en estas circunstancias, de ser íntegro, de que recapacites y que al final de cuentas, aunque hayas cuestionado y te haya dolido, digas, Dios, que se haga lo que tú ya has determinado. Eso es lo realmente relevante y creo que ahí se deja ver lo que decía nuestra hermana Elsa, esa madurez precisamente que tenemos que alcanzar, porque evidentemente para llegar a ser íntegros como lo fue Daniel al final de sus días, pues se necesita madurar definitivamente. Bien, hermanos, bueno, vamos a pasar a los últimos 2 párrafos. ¿Quién me ayuda a leerlos? Adelante, hermana Sheira, por favor, le acercamos el micrófono. Dice, la integridad no significa perfección de obras o de labios, más bien significa devoción de corazón total. David cometió varios errores serios por debilidad, sin embargo, Dios habla de él así. Anduvo con integridad de corazón, puesto que aceptó la reprensión y rectificó su camino. Nos maravillamos en tantas elocuentes manifestaciones de su carácter moral. Esto no hace sentirnos pequeños, pero a su vez nos sirve para estimular el desarrollo de nuestro carácter moral. Para este esfuerzo necesitamos la ayuda de Dios. Confiemos en que el Espíritu Santo renueve en nosotros el deseo de crecer en nuestra estatura espiritual hacia la plenitud de un varón perfecto, mirando a Cristo como el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Gracias, hermana. Bueno, pues evidentemente aquí se termina diciendo lo que ahorita se comentaba, tenemos que madurar y tenemos al final que aspirar a ser como ¿quién? ¿Quién fue ese varón perfecto? Cristo, nuestro Señor Jesús, precisamente, Él fue y alcanzó una integridad en plenitud. Eso es lo que tenemos que buscar, hermanos. Si bien es cierto que la Escritura dice que Jesucristo no pecó, pero Él también fue tentado, Él también, hermanos, fue en su momento probado, como todos nosotros, porque Él tenía que darnos ejemplo de que se pueden superar a pesar de las circunstancias. Jesús tenía las mejores circunstancias, hermanos, para cumplir y dar el Evangelio como Él lo vino a dar. Bueno, no, a lo que voy es las circunstancias, su contexto, era el apto para que Él pudiera, hermanos, predicar el Evangelio libremente, para que pudiera, hermanos, hablar abiertamente de Dios. Sí.
Pero, pues voy a decir en qué sentido, a lo mejor entre judíos no, porque los fariseos, ¿sí?, entre otros, tenían su manera de ver, entender la ley y aplicar la ley. Y él vino a cuestionarlos. O sea, a eso me refiero, a que su contexto no era así como llegar y que judíos que iban a abrir su corazón, ¿no?, y que lo iban a escuchar. Muchos estaban cerrados, ¿no?, porque eran guiados precisamente por gente que había ya llegado a una malinterpretación de las cosas. Y no solo eso me refiero, sino que también de antemano los judíos, ¿verdad?, su pueblo estaba sometido a un imperio, que era el imperio romano. Y que de hecho, querramos o no, pues también lo que él hizo, si bien es cierto acusado por judíos, pero le llevó a ser penado por los romanos, por lo que él al final enseñó y predicó. Sí, hermana Alejandra. Sí, hermano, a mí sí me gustaría que se retomara lo de qué pasa con la integridad, porque a veces la integridad cuesta. O sea, Jesús fue crucificado por su integridad, porque él nunca cedió. O sea, básicamente hasta le dijeron los apóstoles, vete de Judea, dice, vete, nosotros te sacamos en la noche para que no te apresen. Ajá. Y la integridad, o sea, es ir hasta donde Dios nos manda, Exacto. produce dolor. Y ahora, recordemos que justo en Mateo 27:46, donde dice Eli, Eli, lama sabachthani, ¿sí es el 46? Sí. Dice, ¿por qué, Señor, me has abandonado? Eso incluso una referencia, una cita a una exclamación que también hizo el rey David. 2 hombres íntegros para Dios, con muchísima madurez espiritual, con un nivel muchísimo mayor que cualquiera de los que estamos aquí. Sí. Y aún así se atrevieron a preguntar, porque... Y eso es lo bello de Jesús. Ellos nos dicen, como humanos vamos a sentir la ausencia de Dios en muchos momentos de nuestra vida, porque es parte de la tentación, o sea, es parte de que ahí tú sientas en soledad tu relación con Dios, lo importante que Él es en nuestra vida. Entonces yo creo que lo más importante es que cuando estemos íntegros, no recordar que vamos a tener aflicciones, porque la integridad cuesta. Te puede costar un trabajo si alguno te pide robar. Te puede costar tu matrimonio si tu esposa te dice o tu esposo te están diciendo que no vayas. Te puede costar los amigos si te dicen por qué no vienes a beber. La integridad tiene un precio muy, muy elevado y que te hace llorar. O sea, sí, es muy feo cuando todos empiezan a alejarse porque tú prefieres orar y ayunar, porque tú no escuchas música del mundo y te empiezan a ver que tú eres loco. Pero así es como nosotros nos debemos de mover. Entonces a veces ibas a llegar en que estás hincado y vas a elevar y dices, Señor, ¿qué pasa? ¿No? Ahí es justo donde Él empieza a orar. Y por eso después viene la resurrección. Entonces, sí, ser muy misericordiosos y benevolentes como Jesús y como Dios. Que ellos no juzgaron a Job. Ay, Job, ¿por qué dices, por qué me has abandonado? O Job, ¿por qué preguntas? Job sí lo reprende el Señor. Hay un momento donde dice, es que mis caminos tú no los conoces, Job, ¿no? O sea, tú no vas a poder comprender lo que yo soy. Pero aún así, a quienes castiga y a quienes les reclama son a los amigos de Job, porque le juzgan, porque le dicen por qué te quejas, porque le dicen por qué lloras, porque le dicen por qué te ha pasado esto, por qué has pecado. Y a ellos sí le dice, mi siervo Job va a sacrificar por ustedes. Y en Jesús dice, mi hijo es el único sacrificio que voy a aceptar para la humanidad. Entonces sí creo que debemos poner antes de decir, es que la hermana ¿por qué sufre en la pérdida? O ¿por qué la hermana en su divorcio está llorando si es de pecado? O cosas así. Es la misericordia divina que Jesús nos enseñó. Él pudo haberse guardado esas palabras, hermanos, ¿sí o no? Podrían no estar en este texto y enseñarnos que aunque estés ante la muerte no te quejas. Pero a veces pasa. Y cuando les pasa a nuestros hermanos, no debemos decirle por qué te quejas, sino abrazarlos y enseñarles también la presencia de Dios de otras maneras. No sé, siento que a veces es cierto, hay un punto en el que no nos debemos de estar quejando todo el tiempo, pero hay situaciones donde hay hermanos que van a llorar y que se van a decir, ¿por qué a mí? Y es válido, en su angustia están, ¿no? Y entonces en lugar de juzgarlos, madura, ¿por qué no lo ves con más madurez? Mejor amarlos, mejor estar ahí para restaurarnos en oración, ¿no? Muy bien. Sí, hermana, totalmente de acuerdo. Precisamente es la idea que trato de sembrar y qué bueno que nuestra hermana aporta todo esto,
Porque precisamente, y así eso quería llevar el comentario cuando decía que Jesús, a pesar, él sí, el Hijo de Dios, a pesar de no tener las circunstancias para vivir, hermanos, en rectitud y sin pecado como lo hizo, lo logró. Pero por ejemplo David, ¿verdad?, que fue el del párrafo anterior, él es un caso muy diferente y sin embargo Dios le llama íntegro. ¿A qué voy? Ahí lo dice, ¿no? Primero de Reyes se nos da en el penúltimo párrafo, 9:4, que dice anduvo con integridad de corazón. ¿Pero cómo? ¿Que no David adulteró? ¿Que no David, hermanos, pues provocó el homicidio de un personaje? ¿No? Y sin embargo Dios lo llamó íntegro. Entonces, ¿cómo entendemos esto? De hecho dice el Salmo número 26. Y está ligado precisamente con lo que decía nuestra hermana Alejandra. Dios, hermanos, tiene misericordia y Dios sabe, hermanos, Él claro que va a hacer diferencia entre una vida que pudimos llevar, hermanos, ¿sí?, antes de conocer a Dios, o aún conociendo a Dios, hermanos, que podamos llegar a pecar, pero cuando nosotros restauramos, hermanos, nuestra vida y nuestras faltas, podemos decir lo que decía el salmista en el Salmo número 26, versículo 1. Júzgame, oh Jehová. Fíjense lo que está haciendo David. Le está diciendo, Señor, júzgame. Y dice, porque yo en mi integridad he andado. O sea, el mismo David le está diciendo, yo soy íntegro. Y eso que él sabía o se estaba haciendo como que el loco. No, ¿verdad? Él sabía que había pecado. Dice, pero yo en mi integridad he andado, confiado he asimismo en Jehová, no vacilaré. Luego dice el versículo número 11, yo empero andaré en mi integridad, redímeme, ¿y qué, hermanos? Ten misericordia de mí. Evidentemente, hermanos, está hablando de dos momentos de su vida, ¿sí? Uno dice, ahora he estado en integridad, consciente, de alguna manera estoy que te fallé y por eso pido misericordia, ¿no? Pero júzgame en mi integridad, esa parte que yo pude hacer bien las cosas, tómamela en cuenta. Por eso dice, ten misericordia de mí. Y sí, hermanos, evidentemente esto nos deja ver que nosotros podemos ser clasificados como íntegros delante de Dios, aun cuando hayamos pecado. Pero claro, también tiene que haber una intención de nosotros de vivir en integridad. Porque no podríamos decir, ¿verdad?, como David, a lo mejor yo adulteré, a lo mejor yo maté como lo hizo David, pero lo volví a hacer y sigo haciéndolo. Y yo le digo a Dios, júzgame en mi integridad. Pues no podría decir eso. Evidentemente David tuvo, hermanos, un crecimiento que él sabe, hermanos, que hizo lo que él tocaba para poder dejar atrás sus pecados, sus grandes faltas, porque no dudo también que le pesara y le doliera. Pero también, hermanos, tenemos que aprender a dejar atrás la mala vida que podamos haber llevado. Por eso Dios nos da una oportunidad de bautizarnos, para que una vez bautizados sean perdonadas nuestras faltas. Alguna vez un hermano ministro ponía este caso medio extremo, pero podría ser. Resulta que allá en cierta localidad asesinaron a un hermano de la iglesia. Y pues toda esa localidad era pura familia. Y este hermano alguna vez los cuestionaba y les decía, ¿qué haríamos nosotros si ese asesino viniera, se arrepintiera y se convirtiera? ¿Lo rechazaríamos? Pues obviamente, hermanos, seguramente el pensamiento de varios, ¿no?, y más quizás hasta de los hijos, podría ser así, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo yo voy a perdonar al asesino de mi padre? Pero, hermanos, pues la reflexión evidentemente de nuestro hermano era entender que no importa lo que nos hayan hecho, no importa lo que haya hecho alguien, aun cuando haya sido en contra de alguien cercano. Si ese se arrepiente y Dios, hermanos, le perdona y ese se convierte, nosotros ¿quién somos para detener esa transformación de una persona que obró mal? ¿Sí? Pues nadie. Porque evidentemente, hermanos, Dios ha perdonado a asesinos, a personas, hermanos, que han hecho pecado y que a nuestra primera vista sería como grandes pecados, ¿no?
David fue uno de ellos. Él fue un asesino. ¿Sí? Y no solo asesino material, sino espiritual. Porque estaba también, ¿verdad?, afectando a otras familias con la decisión que él había tomado. Y sin embargo, hermanos, él corrigió y él luchó por ser, como lo dice la Escritura, alguien íntegro en su vida. Y eso es lo que tenemos que aspirar, creo yo, hermanos. Si bien es cierto que podemos fallar, ¿sí?, tenemos que apelar a la misericordia de nuestro Dios, pero también corregir. Porque cuando dice ni los adúlteros ni los fornicarios van a heredar el reino de los cielos, evidentemente no se refiere a alguien que, como David, ¿verdad?, adulteró una vez y se arrepintió, no, sino se refiere a aquellos que son reincidentes, aquellos que no dejan de hacerlo, que todo el tiempo están en esta condición. Ahí sí no podríamos decir, hermanos, pues que Dios va a tener misericordia, porque Él mismo lo declara, no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, espero explicarme, hermanos, ¿sí? Dios perdona, pero también nosotros tenemos que cambiar y transformar nuestra vida y esforzarnos para que podamos ganarnos, en este caso, pues una buena clasificación delante de Dios como íntegro. Sí, hermano Eduardo de Gante, última participación y pasamos a las preguntas. Sí, hermano, estaba leyendo un significado que me pareció bastante completo de lo que es fidelidad, que dice que es la firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Yo observo en los personajes de la Biblia que hemos estado diciendo, Daniel, José, inclusive Josué, Caleb, que realmente la fidelidad era una parte de su forma de vida. O sea, realmente creo que se sale de lo que es una creencia. O sea, realmente formaba parte de su vida, era una actitud que ya venía y que ellos no les interesaba qué consecuencias pudieran traer respecto a ser fieles o a tener esa actitud hacia Dios y hacia su misma persona de llevar una vida de una forma en la que Dios la pedía. Es decir, en el caso de Josué y Caleb vemos que el pueblo se les echa encima y casi los quieren apedrear. Pero ellos no estaban viendo esa parte. De hecho, inclusive siento que hasta se enojan, ¿no?, de que el pueblo no se da cuenta que Dios está con ellos. Y en el caso de nosotros, pues nos pasa a veces lo mismo, ¿no?, que nuestra fe es débil, nuestra fidelidad hacia Dios no es tan fuerte y solamente vemos las partes de las bendiciones, pero también no entendemos un poco la parte en la que a veces pues pareciera que nos va mal, pero Dios va acomodando todo conforme se tenga que dar, siempre y cuando nosotros somos fieles a Él. La fidelidad va de la mano con los actos. Es decir, no puedo decir que soy fiel si no tengo obras que atribuyan esa fidelidad a Dios. No puedo decir que soy fiel si no sigo esos lineamientos que Dios nos dio, inclusive en nuestra vida personal, nuestra vida diaria con nuestros hijos, en donde yo decido que mis hijos vayan a la escuela el sábado, yo decido que no vengan a recibirla el sábado, que son actitudes y actos que demuestran esa fidelidad a Dios, inclusive en nuestra vida diaria. Si nosotros no somos fieles a Dios, pues simplemente justificamos nuestros actos, definiendo cosas que no están acordes a Dios, pensando que con eso estamos cumpliendo, y en realidad únicamente estamos justificando una infidelidad que tenemos hacia nuestros propios actos, hacia nuestra vida y hacia Dios. Entonces, inclusive en nuestra congregación así pasa, ¿no? A todos nos sucede que justificamos algo que estamos haciendo mal, que conscientemente queremos justificar, pero sabemos inconscientemente que está mal, ¿no? Entonces, la fidelidad a Dios debe de ser un acto diario y que tenemos que redarguir y que tenemos que siempre analizar, porque en su momento Satanás nos puede hacer dudar o hacer ver cosas que son malas como si fueran buenas, y en eso tenemos que tener mucho cuidado,
para no olvidar esa fidelidad a Dios. Bien, hermano, gracias. Y sí, de hecho la fidelidad es una de tantas virtudes que componen la integridad, porque la integridad precisamente está llena, ¿verdad?, de diferentes virtudes para estar completos y poder, hermanos, pues ser calificados, insisto, como íntegros. Pregunta número 1, ¿qué tan diferente era Daniel de aquellos que le rodeaban, hermanos? Pues ya de inicio, ¿verdad? Bueno, se decía fuera de serie, claro, porque en medio de… ¿Cuántos gobernadores eran? 120 más los otros 2, ¿no?, que estaban casi a la altura de él. Imagínense, él en medio de más de 100, era la diferencia, ¿no? Por fiel, por responsable, porque no tenía vicio, porque era leal a Dios. Pregunta 2, ¿qué podría usted decir de la integridad de Jefté? A ver, hermana Ana. Sí. Bueno, conociendo la historia de Jefté, que él, vamos a poner el contexto de que él le prometió a Dios que si ganaba con los amonitas, daba a su hija en sacrificio. Entonces, pues es una integridad que, pues muy grande, ¿no? O sea, dar a tu hijo por ganar una victoria y cumplirle a Dios. Yo le puse que pues es única. Muy bien. Y con el dolor de su corazón, ¿no? Porque le dolió cuando se vio a su hija y dijo, ay, hija, ¿por qué saliste tú, no? Bueno, pero tenía que cumplir con Dios y evidentemente así fue. Ella le dijo, dame 2 mesecitos, ¿no? Nada más para ir y llorar, ¿no? Lo que va a pasar, pues ya lo prometiste a Dios. Dice que regresó y cumplió. Pregunta 3. Aunque Balaam finalmente desagradó a Dios, ¿cómo evaluaría usted sus palabras registradas en Números 22:18? Bueno, ahí en Números 22:18, pues vemos a alguien, ¿verdad?, que en el momento pues, se muestra como que a pesar de todo es obediente a Dios, ¿sí? Ya después la misma pregunta lo plantea, ¿no?, que fue otra historia, pero en el momento, si mantuviésemos, ¿verdad?, ese tipo de respuestas, pase lo que pase, y fuéramos coherentes, en este caso con nuestras respuestas, seríamos íntegros. El caso de Balaam, pues nada más fue como una integridad pasajera, ¿no? Pregunta 4. Antes de ser convertido Pedro, ¿qué podría usted decir acerca de su integridad en el incidente de Mateo 26, 73, 74? Que es cuando a él, ¿verdad?, le están acusando de que él estaba con Jesús, que lo conocía, que era uno de sus discípulos. ¿Qué hizo él, hermanos? Pues negó a Cristo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿qué podíamos decir de su integridad antes, hermanos? O hasta ese momento, o más bien particularmente de ese momento, porque es así eso la pregunta, ¿no? Pues que le ganó el temor, ¿no? Le ganó el miedo, a lo mejor como el hermano Dan, la pena, la vergüenza, y se comió las salchichas de puerquito. Pero después corrigió don Pedro, ¿no? Un gran ejemplo el Pedro, hermanos, de integridad, evidentemente, a pesar de esto. Y es lo que decíamos, podemos tener nuestros momentos de falla, sí, pero parte de la integridad, y eso sí lo leí en una idea judía, hermanos, es te levantas, corriges y sigues. Y sí, así es. Dice 5, David, aún siendo un hombre joven, ¿cómo considera usted su carácter a la luz de 1 de Samuel 18, 14, 30? ¿Y cómo habló Dios de David? ¿Alguien ya leyó esta cita, hermanos? ¿Sí? Entonces denme la respuesta. Según 1 de Samuel 18, 14 y 30, David siendo joven, ¿cómo considera su carácter? Según lo que marca 1 de Samuel, que es prudente, íntegro y practicaba la equidad, y Dios lo considera como que anduvo íntegro en corazón. Bueno, ya respondió las dos, ¿no? Nuestra hermana, muchas gracias. Pregunta 6, ¿qué noticias quedaron escritas del rey Ezequías y qué bendición recibió de parte de Dios? ¿Quién me la contesta, hermanos? Acá nuestra hermana Marisol. Ya nada más la respuesta, hermana, por favor. Sí, hermano, la noticia es que no en los reyes de Judá, y que él hizo su esperanza, guardó los en todas las cosas, y él siempre prosperaba. Muy bien, hermana, gracias. Le escuché medio incompleta la respuesta porque se iba el audio, pero yo confío en que su respuesta fue íntegra.
Pregunta 7. Lea Hechos 20, 22 al 24. No lo vamos a leer por el tiempo. Si alguien ya lo leyó, diga, ¿qué carácter tenía Pablo? A ver, hermana Celia. Bueno, lo que yo leí, los versículos, dice que estaba ligado al Espíritu Santo. O sea, que ya tenía una fe muy fuerte para llegar a Jerusalén, y viniera lo que viniera, iba protegido por medio del Espíritu Santo. Y algo que también, gracias hermana, claro que sí, algo que también rescato es que él llegó a un nivel donde ya no cuestionaba a Dios, solo vivía por él. O sea, pasara lo que pasara, tribulación, angustia, su vida fue amenazada, él, hermanos, llegó a ese nivel de integridad que evidentemente pues sí tenemos que aspirar a ese nivel, donde ya no cuestionemos a Dios, ¿sí? Donde ya aceptemos lo que venga y demos, hermanos, estemos dispuestos a dar la vida por el mismo Señor. Pregunta 8, Job, José y los apóstoles ¿fueron íntegros? Sí, Job. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿verdad? Él aceptó la voluntad de Dios, ¿verdad? Dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito, para bien o para mal, él aceptó la voluntad. José, hermanos, porque en medio de lo que él vivió y experimentó con sus hermanos cuando fue el vendido, ¿sí? Él, para empezar, aceptó ahí la voluntad de Dios, vivió donde tenía que vivir, pasó experiencias, ¿verdad?, donde mostró todavía integridad en otro sentido, cuando la mujer de Potifar, ¿verdad?, quería ahí tener un encuentro sexual con él. Él dijo, mejor me voy de aquí, ¿no? Porque él tenía principios, él tenía valores. Y en ese sentido, hermanos, a veces la integridad es correr, es huir, sobre todo hablando de la fornicación, que ya lo hemos dicho, dice la Escritura, huid de la fornicación. Y finalmente, ¿quién más? Los apóstoles, ¿verdad? En el caso de los apóstoles, pues claro que fueron íntegros, porque aun cuando fueron amenazados decidieron obedecer a Dios. O sea, en algún momento ahí la historia del Hechos 4 se deja ver que les dijeron, ya no queremos que hablen más de Cristo, porque entonces va a haber consecuencias. Y ellos dijeron, ¿es justo que nosotros dejemos de hablar por Cristo si lo vimos, lo conocimos y Él nos dio este mandamiento? Perdón, pero no lo vamos a dejar de hacer. El Señor les bendiga, hermanos. Paz a vosotros.